Buenos días. Para nosotros es un gusto recibirlos en la Universidad Nacional de Lanús. Es un gusto contar con la presencia de profesionales, académicos, miembros del gobierno, en una línea que estamos intentando profundizar, trabajar, contribuir hacia ella, que es la de la construcción de alianzas, tal como planteáramos ya desde hace tiempo, entre el mundo académico, el espacio gubernamental y los espacios profesionales que están en las asociaciones, en las redes, en este caso de los profesionales de la evaluación. Entendemos como universidad que se define como comprometida con la comunidad en sus estatutos, universidad al servicio de la comunidad, de la solución de los problemas nacionales, del diseño y del apoyo para el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a una mejor calidad de vida, a la profundización de la democracia. Desde esa perspectiva nos proponemos fortalecer la actividad de la evaluación. Entendemos que todos los procesos públicos, ya sea que tengan que desarrollarse desde el mundo gubernamental, ya sea que se dé desde la sociedad civil o desde el mundo de la producción, todos ellos necesitan de una orientación, necesitan de un debate, necesitan de una organización hacia una confluencia de voluntades para que tengamos el uso más eficaz, eficiente de los recursos, pero desde una perspectiva equitativa, igualitaria, para que todos los ciudadanos de nuestro país y de América Latina tengan posibilidades equiparables y para que también tengan puntos de partida equiparables, porque no solamente se trata de hacer un mismo esfuerzo y tener las mismas posibilidades de logros en función del esfuerzo que se realiza, sino también de tener puntos de partida que sabemos que en nuestra sociedad, todavía en nuestro continente, en América Latina, existe una profunda desigualdad. Con pena podemos decir que América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo, aunque no el más pobre, el más desigual del mundo. Y en este sentido, entonces, la evaluación no es una tarea fría, no es una tarea simplemente técnica, sino que es una tarea altamente comprometida con el futuro, con los proyectos de nuestros países, con el desarrollo cultural, político, económico, institucional. Queremos agradecer la presencia del doctor Horacio Cao, director del Instituto Nacional de la Administración Pública, a través del cual estamos teniendo contacto con más de 100 entidades del gobierno para brindar nuestro apoyo, la capacitación o distintos tipos de asesorías o servicios técnicos. Queremos agradecer también en la figura de Esteban Tapela la presencia de la Red Latinoamericana de Evaluación, Red Latinoamericana de Sistematización, Monitoreo y Evaluación, la RELAC. Queremos agradecer la presencia de los numerosos integrantes que además se han reunido ayer aquí en nuestra universidad, que bueno, hemos ofrecido el espacio de la Red Argentina de Evaluación, Evaluar. Queremos agradecer a la Red de Universidades y Políticas Públicas, la Red de Universidades y Evaluación de sus relaciones con la comunidad, la Red Evaluación desde la perspectiva de derechos y, por supuesto, tenemos acá la presencia de numerosos académicos y también funcionarios de las universidades del conurbano nucleadas en la red de universidades del conurbano bonaerense RUNCOP. Quisiéramos agradecer también, porque esto ha sido el resultado de un gran esfuerzo, a todo el comité académico-científico, cuyos nombres ustedes pueden leer en el folleto que hemos distribuido, y a todo el equipo de la recientemente creada en este año Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión, que pronto va a ser dirección en nuestra universidad, que han trabajado intensamente a medida que hemos ido
gestando acuerdos con las distintas redes y especialmente, vuelvo a decir, con Evaluar y con RELAC. A todos ustedes, muchas gracias por la presencia y esperamos tener un fructífero día y que esto sea un hito más como para que entre todos vayamos trabajando para fortalecer esta actividad reflexiva. Reflexión de nuestra acción al servicio de la comunidad, reflexión para tener mejores políticas públicas, reflexión para generar una mayor calidad de vida en nuestra población. Muchas gracias. Cedemos la palabra entonces al doctor Francisco Pestana. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar este panel prestigiosísimo para nosotros, agradeciéndole a nuestros visitantes todo el espíritu de colaboración, no solamente para la participación en este encuentro, sino además en todo lo que significó la preparación. Y entonces le vamos a ceder la palabra, en primer lugar, al magíster Leopoldo Font Echarte. Es trabajador social, máster en Dirección y Gestión Pública Local, director del Centro Latinoamericano de Economía Humana, miembro del Comité Ejecutivo de la RELAC y miembro fundador de su comité académico. Ha sido asesor en la Intendencia de Montevideo y también a nivel ministerial en la República Hermana del Uruguay. Ha desarrollado varias evaluaciones en el ámbito público a nivel internacional, con organismos internacionales como el BID, el Programa de Naciones Unidas, PNUD, y UNICEF. Es docente universitario y, entre otras publicaciones, ha escrito Estado de la Descentralización Municipal en Uruguay, en el marco de la aprobación de la Ley 18.567 de Descentralización Política y Participación Ciudadana, y además modalidad de gestión de los servicios públicos locales y mecanismos de cohesión social y solidaridad interterritorial en España, la experiencia en el territorio andaluz y su referencia como modelo para el proceso de descentralización en Uruguay. Le dejo la palabra al magíster Leopoldo Font Echarte. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer a la universidad, en la persona de Nerio, un amigo, y de su equipo de trabajo, que hicieron posible mi presencia en este hermoso escenario y además en este, de lo que espero, exitoso encuentro que vamos a tener durante todo el día de hoy. Saludo a los colegas panelistas también, y es muy grato compartir este panel de apertura con ustedes también. Quiero saludar a los miembros de Evaluar y felicitar por la instancia de ayer que se mencionaba, y a mis colegas de la RELAC también, y agradecer especialmente el espacio musical que recién nos brindaron, porque fue un espacio también que ayudó a cambiar el ritmo, a abrir un poco el corazón y a expandir el alma y tener un clima más adecuado como para poder compartir experiencias, poder reflexionar sobre los temas que tenemos que reflexionar el día de hoy. Mi presentación, el tema da para, de hecho, al prepararlo armé más bien un curso intensivo casi que de una semana que una charla, pero voy a tratar de ser lo más breve posible e intentar focalizarme. Van a ver que voy a pasar rápidamente algunos temas que son comunes para todos e intentar focalizarme en el enfoque actual de la evaluación de las políticas públicas y, en lo posible, hacer referencia a algunas experiencias particulares para compartir, sobre todo en
en el cierre algunos desafíos y algunas conclusiones que podemos ir sacando y ojalá sirvan para la reflexión. La situación de partida, y no la voy a decir toda, no voy a hacer referencia a todos estos puntos, pero todos la conocemos, es la que vivimos en el día a día con respecto a nuestra relación como ciudadanos o como funcionarios del Estado o también, ¿por qué no?, como asesores, un Estado crecido, con distintas dificultades, con gran volumen de registros administrativos, predominancia de una dinámica organizacional inercial, una organización feudal que no incentiva la articulación entre todas sus partes, para decir algunos aspectos, fundamentalmente porque, bueno, dejan como identificados como problemas la ineficacia y la ineficiencia, cierta rigidez en el funcionamiento del Estado y un ritualismo organizacional, así como una alta dependencia de las instituciones hacia las personas y una fragmentación, todo lo que parece afectar negativamente la capacidad de optimización de los recursos públicos y las acciones de gobierno. Transformar el Estado, entonces, consiste en modificar sus políticas y las formas como se producen, y básicamente la evaluación creemos que constituye un mecanismo clave para lograr entonces políticas de calidad que contribuyan fundamentalmente al objetivo que podemos entender como el objetivo final, que es sin dudas el de mejorar la democracia. También lo voy a mencionar, pero a hacerlo rápidamente, cuáles serían los principales desafíos de la transformación de los estados, principalmente sociales, algunos de los cuales ya Nerio mencionaba en su presentación inicial. Fundamentalmente, reducir la desigualdad. Bueno, esto es común a todos los estados latinoamericanos y Nerio lo mencionaba. Articular las políticas dirigidas a reducir justamente la desigualdad y a integrar los sectores excluidos. Incluir los sectores excluidos que durante décadas han estado excluidos de la economía formal y del mercado laboral. Fortalecer las políticas sociales sectoriales clásicas, educación, salud principalmente y seguridad social. Formular e implementar políticas que atiendan viejos y nuevos fenómenos, que atiendan a la cohesión social, a la inequidad, a los problemas raciales, a los problemas generacionales también y de género. Combinar políticas públicas de carácter universal con programas focalizados en poblaciones particulares. Desarrollar también las capacidades de las propias comunidades para organizarse, demandar y participar en forma activa en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Bueno, y por último, el desafío que refiere a construir sistemas de protección social más efectivos y eficientes. En este marco, entonces, queremos plantear una nueva definición o simplemente tocar algunos aspectos de la nueva definición de gerencia pública, a partir de la cual vamos a presentar el enfoque actual de la evaluación en este proceso integral de desarrollo de la gerencia pública, que tiene en cuenta principalmente la responsabilización sobre los resultados. Vamos a hablar del paradigma de la gestión, entonces, para resultados, la administración por objetivos, el creciente compromiso y participación de todos los actores involucrados, bueno, con distintos elementos de autonomía, de responsabilización, de procedimientos para asignar recursos, etcétera, y de nuevo, todo ello para mejorar la calidad de la democracia. En cuanto al paradigma, entonces, de la gestión para resultados, se entiende como el modelo de cultura organizacional directiva y de desempeño institucional que pone, obviamente, el énfasis en los resultados más que en los procedimientos, y aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace
qué se logra y fundamentalmente cuál es el impacto de lo que se hace en el bienestar de la población y en la creación fundamentalmente de valor público. Para ello, la herramienta del presupuesto basado en resultados, que se constituye como el elemento metodológico y el modelo de cultura organizacional, cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas que se generan más beneficios a la población. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados, que consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se quieren alcanzar con los recursos que se asignen a los respectivos programas para que puedan ser dichos objetivos efectivamente confirmados o evaluados mediante un sistema de evaluación del desempeño que debiera permitir conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas, identificar la eficacia, eficiencia, economía, calidad del gasto, criterios que vamos a analizar un poco más adelante, procurar una mayor productividad de los procesos gubernamentales. Todo lo anterior con el objeto, de nuevo, de entregar a la población mejores servicios, mejores productos, para lograr una mejor democracia. En este presupuesto por resultados, obviamente, o basado en resultados, se contrapone con lo que es el presupuesto inercial, que más bien se pregunta, y acá hay un pequeño gráfico que lo demuestra claramente. En un presupuesto basado por resultados nos preguntamos cuánto aumenta, por ejemplo, el rendimiento educativo en el nivel básico, en cuánto se incrementa la competitividad de los egresados, en cuánto se incrementa la absorción de egresados por el mercado laboral. O sea, nos preocupan los resultados. En el presupuesto inercial se enfoca más en cuántas escuelas puedo construir, en cuántos alumnos se inscriben en educación media superior. Bueno, en definitiva, esta orientación se preocupa más por el beneficio tangible en términos de la mejora del nivel de calidad de la población. Simplemente para agregar otro ejemplo, en un trabajo de consultoría hace poco en Centroamérica, preguntábamos a un grupo de algunos países de Centroamérica que querían desarrollar en el marco de una estrategia de seguridad democrática determinados proyectos para mejorar el tema de la seguridad en Centroamérica y preguntábamos cuáles son los resultados que quieren obtener y directamente se iban a comprar 10 helicópteros, a comprar armamento, a tener todo lo que, como en este ejemplo planteábamos, construir escuelas, lo que no es obviamente lo mismo, pero lo que importa es el resultado de los medios que se quieren utilizar, que en ese caso de la estrategia de seguridad democrática en Centroamérica obviamente es bajar el delito, mejorar la calidad de vida de la gente, tener menos rapiñas, menos muertes en confrontaciones bélicas, etc. El enfoque, entonces, se trata de un enfoque integral de la evaluación que debe estar presente en todos los momentos de la gestión, desde el diseño a la implementación, a la evaluación de los resultados y a la valoración de los efectos. La evaluación, de hecho, cumple diversas funciones en diversos países. Lo que encontramos es que las prácticas varían según quién comisiona la evaluación. En algunos lugares, en algunos países hay agencias encargadas e independientes del Estado para evaluarlas, en otros están directamente involucrados en los ministerios de planificación. En Uruguay, por ejemplo, está la AGEB, la agencia el área de gestión y evaluación, que además junta la gestión con la evaluación de las políticas dentro de lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es como un ministerio de planificación. También es diversa según qué se va a evaluar, un programa, un proyecto, una política pública, qué aspecto de la política se va a evaluar, los resultados al finalizar su implementación, el impacto, quién realiza la evaluación, también ahí encontramos diferentes mecanismos, desde equipos propios de gobierno hasta evaluadores
externos a la función pública. Me ha tocado también en mi país evaluar alguna política como evaluador externo, como miembro de un equipo en el área de la erradicación de la vivienda insalubre en el Uruguay, y también según quién utiliza esa información y las recomendaciones que se generan. El nuevo enfoque, entonces, es universal. La experiencia fundamentalmente proviene de los países del norte. En los países del sur se va documentando de manera incipiente. Hay varios países como, bueno, acá mismo en Argentina, incipientemente en Uruguay, en Perú, en Chile, más al norte también, dentro de Latinoamérica, México. Y quizás en este sentido lo que sí hay es una oportunidad justamente para las universidades para poder encarar más sistemáticamente este enfoque, poder recoger experiencias y analizar un poco más en qué dirección va y, bueno, y qué resultados está obteniendo. Y por qué no, también es un llamado a la cooperación sur-sur, que los propios países del sur podamos compartir las experiencias que ya hemos desarrollado para poder también mejorar, en definitiva, de nuevo, la calidad de vida de nuestra gente. Algunas restricciones, no solo del enfoque, sino que de los sistemas de evaluación en general. Bueno, es el tema de los recursos disponibles, siempre escasos y limitados. La información también disponible para poder responder a las preguntas que desde el ámbito de la evaluación nos hacemos. Y fundamentalmente la falta de información, bueno, por una falta de sistematización. Los sistemas no están orientados a evaluar resultados, sino que quizás más que nada a controlar lo que se hace, pero sobre todo, decía, a la disponibilidad, restricción por la disponibilidad de cooperar de los actores implicados. Cada vez que se va a hacer una evaluación hay una resistencia clara y notoria a dar información por el temor, en realidad, y por eso arrancábamos al inicio con respecto al cambio cultural que supone pasar de un enfoque anterior, más orientado al control, a un enfoque actual, más orientado a los resultados. No vamos a evaluar a las personas, no vamos a evaluar los errores cometidos, sino que a identificar, en todo caso, las lecciones aprendidas para mejorar de esas prácticas y lograr siempre mejores resultados. ¿Para qué evaluar? Rápidamente, Feinstein habla de dos elementos de la evaluación, como aprendizaje y como rendición de cuentas. En este caso, además del aprendizaje, hablamos de la asignación. La evaluación nos permite también reconsiderar la asignación de recursos para poder reorientarlos y hacerlos más eficientes. Hablamos también de legitimación para ver si los gobiernos cumplen con sus promesas y si es efectivo y transparente. ¿Qué es la evaluación entonces? Bueno, la evaluación debe fundamentarse en la medición, debe ser el resultado de un proceso cognitivo, debe permitir conformar una opinión. La consideramos una disciplina integrada a la gestión, gerencia y análisis de las políticas públicas de carácter multidisciplinar y de reciente creación también, o especialización, mejor dicho, profesional. Para eso también vamos a tener la palabra de la RELAC en la tarde referido a este tema, que tiene por objeto apreciar la eficacia de los programas o políticas públicas, sobre la acción pública, qué es lo que pasa, sobre las preocupaciones normativas, si se ha hecho bien, sobre las preocupaciones instrumentales, cómo hacerlo mejor. La práctica de evaluación obviamente se apoya en el método científico, pero no es una disciplina científica, es más bien una actividad institucional con vocación de integrarse a la gestión pública. Nació como una ciencia de la medición, más orientada con enfoques cuantitativos, y posteriormente se va extendiendo a múltiples disciplinas de las ciencias sociales para ir incluyendo además enfoques cualitativos. ¿Estamos bien de tiempo? Algunas dimensiones de ese campo profesional. Bueno, hay algunos aspectos epistemológicos y metodológicos a considerar, como la distinción de los objetos de la evaluación, las características y peculiaridades que tiene esta práctica, su historia, sus metodologías y herramientas.
algunas características y destrezas propias de la práctica en sí, de toda evaluación, una dimensión deontológica con la identificación y selección de los valores a utilizar y a poner en práctica en los procesos de evaluación, un conocimiento de los aspectos teórico-conceptuales de los programas y de las políticas de las que nos ocupamos, las teorías del cambio, el estado de la cuestión, la puesta en marcha de las políticas públicas, hallazgos, resultados y benchmarking, gestión también del conocimiento en materia evaluativa, como la acumulación y explotación y uso de los conocimientos que se van generando en ese ámbito. Algunos atributos de la evaluación profesional que se auxilia en la caja de herramientas de las ciencias sociales, pero también cada vez en los campos como la planificación estratégica y otras herramientas de la gestión pública, los propios sistemas de mejora de la calidad, por ejemplo. Otro atributo, la evaluación implica siempre un juicio de valor sobre políticas o acciones públicas, pero un juicio, obviamente, elaborado a través de un proceso cognitivo y riguroso. Su particularidad está precisamente en ser un proceso formalizado y respetuoso, con una deontología particular que la distingue de otros trabajos afines. Los atributos a examinar, no lo voy a mencionar todos, son un listado enorme, como evaluar procesos institucionales, el ciclo completo de la intervención pública, servir de aprendizaje y mejora gerencial, rendición de cuentas, etc. La evaluación en ese sentido tiene entonces un carácter de mejora gerencial, un carácter político también. Las políticas y los programas que se evalúan son el resultado de decisiones políticas. La evaluación se hace para alimentar el proceso de toma de decisiones que también son principalmente políticas. La evaluación en sí misma, entonces, por su naturaleza, adopta una postura política. Tiene también un carácter práctico, por lo cual debe ser útil, pertinente y fácilmente aplicable, y práctica. Y bueno, las tendencias actuales plantean que la evaluación, como decíamos, en un enfoque integral, esté incluida en todos los momentos de intervención de la política pública, bueno, para lo cual hacemos referencia a un sistema de monitoreo y evaluación, porque si no, al momento de evaluar, nos ha tocado muchas veces, no logramos contar con los elementos, los datos necesarios, y en realidad hay que ir para atrás para poder reproducir lo que la política pública se supone que había querido plantearse en términos de resultados, y bueno, reconstruir lo que podría ser una matriz de resultados o una matriz lógica en términos de las metas que se proponía alcanzar, con qué componentes, para después poder evaluar. La pregunta es la unidad básica de toda evaluación y podemos en ese sentido hablar de tres tipos de preguntas o de interrogantes. ¿Qué es lo que se quiere evaluar? ¿Qué es lo que pasó? Una cuestión más descriptiva con respecto a la política pública. Preguntas más de carácter normativo. ¿Cómo es respecto a lo que debería ser, lo que se propone desarrollar la política pública? Y en términos de causa-efecto, ¿cómo es que ha cambiado algo a consecuencia de la intervención del programa? Bueno, no se trata entonces de un proceso lineal en todo este conjunto de cuestionamientos, sino un proceso iterativo de aproximaciones sucesivas con aciertos y errores. El sistema entonces con el que se irá creando la estructura lógica de la evaluación se va a basar en una serie de interrogantes e hipótesis que se supone permitirán hacer operativa la puesta en marcha de toda evaluación. Esta forma entonces de razonamiento actúa como un sistema circulatorio que da vida a todo el proceso de evaluación y bueno, se trata de concretar el problema a evaluar hasta hacerlo manejable, y esto solo se hace a través de la especificación de una serie de preguntas. Veremos rápidamente luego sobre la base de ciertos criterios. ¿Cuáles son las bases del trabajo de evaluación? Tenemos, por un lado, dos modos de investigación. Hay un análisis teórico y un análisis empírico. Tenemos el propio análisis de la lógica de la intervención, que tiene
como objetivo profundizar en la lógica de intervención y constatar los resultados que se tenían previstos, de acuerdo a la realidad actual, la definición de criterios de valor e indicadores que midan los objetivos, la negociación, ardua muchas veces, dolorosa, conflictiva, con quienes debemos evaluar, ya lo mencionaba antes, que les cuesta en general ser evaluados, mostrar los resultados por ciertos temores vinculados a una cultura vieja de la evaluación, la selección metodológica y de herramientas, obviamente, la propia observación in situ, bueno, el conocido trabajo de campo, la recopilación rigurosa y sistemática de los datos y su tratamiento sometidos a ciertos criterios de validez, como una fase sencilla, pero que debe llevarse a cabo con el mayor cuidado para que la información recogida tenga validez y proporcione credibilidad, análisis e interpretación de los datos y redacción de conclusiones. Con respecto a los criterios de evaluación, simplemente ustedes ya los conocen, mencionar que podemos encontrar criterios más que nada a nivel de interés en el nivel gestor, que como instrumento para lograr una mayor calidad de la gestión pública, y podemos encontrar también otros criterios más en el nivel político, con cierto nivel técnico, pero también con criterios de gobernanza, como criterios e instrumentos para lograr mayor calidad de la democracia. También decíamos, importa emitir una serie de juicios de valor. Sin juicio de valor no hay evaluación, es el eje medular, que le da todo su sentido. Y hablamos de 4 niveles a nivel de estos juicios: las interpretaciones, que son las explicaciones sobre los hechos y los datos; los juicios en sí mismos, que son las valoraciones acerca de los hallazgos y sus interpretaciones; las recomendaciones que toda evaluación debe considerar; sugerencias sobre posibles líneas de acción, cambios, etcétera, también dependiendo de los tipos de evaluación y del momento en que la evaluación se hace; los hallazgos empíricos, que sirvan también para mejorar las prácticas con las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para transformar la realidad sobre la que se quiere evaluar. Los nuevos caminos, entonces, bueno, se han ampliado enormemente su campo de trabajo hacia un análisis, tendiendo también desde un análisis clásico retrospectivo a un análisis más prospectivo, orientado también a la captación de los impactos alcanzados por las políticas públicas. En este sentido también es perceptible una heterodoxia orientada a resultados que implica cierta superación de las antinomias epistemológicas, como la que oponía la insistencia en las variables cuantificables respecto a las miradas que se creían procesuales u holísticas. La evaluación se hace también cada vez más inteligente en la comprensión de la dinámica de los procesos y se ha convertido en un canal de ingreso a la política pública de consideraciones normativas, por ejemplo, acerca de lo que es el buen gobierno. Para ir cerrando por el tiempo que va quedando, quisiera terminar con algunos desafíos y con algunas conclusiones. En términos de desafíos, nos encontramos con un uso limitado de la información, que todavía afecta el aprendizaje y la asignación de acuerdo a cómo se esperaba. Nos faltan avances técnicos para que la información sea más confiable, accesible y usable, que el ciudadano, sigue siendo el gran ausente de los sistemas de evaluación, la falta de integración, por lo que decía al principio, por esa compartimentación que todavía está presente en el Estado. Obviamente que el ciudadano puede ser el garante para la sostenibilidad de todos los sistemas. Una mayor visibilidad de los resultados de la gestión frente a la ciudadanía. La evaluación también es importante para dar a conocer a los ciudadanos los resultados. Estrechar vínculos entre los resultados y los incentivos para la evaluación. Hay algunos mecanismos de compromisos de gestión que ayudan bastante a
a lograr buenos resultados en términos de evaluación, perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas y fortalecer las instancias intermedias de los procesos de evaluación e integrarlas, como decíamos un poco al inicio, en los instrumentos de todo el proceso presupuestario, en todos sus momentos o instancias de presupuestación, en lo que llamábamos la presupuestación por resultados. Como para terminar con algunas conclusiones, obviamente no hay recetas, cada objeto de estudio deberá tener en cuenta las demandas de quien contrata la evaluación. Nos encontramos muchas veces con conflictos entre los equipos evaluadores y los políticos, que cada uno quiere evaluar aspectos diferentes y demostrar cosas diferentes. Las necesidades entonces de los decisores, las exigencias de los niveles de gobiernos implicados en el proceso de evaluación, las necesidades también de los técnicos y fundamentalmente de los beneficiarios de las intervenciones, así como la visión del propio equipo que le toca hacer la evaluación. Hay que responder con diseños flexibles. El abordaje evaluativo tiene un eje crítico en el método, pero no es solo una cuestión de método y menos aún de herramientas, es también una cuestión política y una cuestión central sobre la que voy a terminar mi intervención, un aspecto fundamental que refiere al rigor metodológico, que voy a hacer, para terminar, referencia a 8 puntos vinculados a este rigor. Rigor metodológico, entonces, con respecto a las dimensiones del estudio y los grandes aspectos a considerar, la primera etapa del análisis del encargo. Rigor también al definir las variables y los indicadores correspondientes, así como al seleccionar las fuentes de información. Rigor en el momento de implementar la evaluación. Rigor al seleccionar los datos que se consideren relevantes con las técnicas e instrumentos adecuados. Rigor en la aplicación de las técnicas, en la recogida y en el procesamiento de los datos. Rigor al analizar e interpretar esos datos. Rigor también en la transposición al informe de todo el proceso seguido y del resultado en la redacción final del informe y en la calidad de la redacción. Y rigor, obviamente, al finalizar las recomendaciones y al ligar esas recomendaciones con las conclusiones que se hagan de esos procesos evaluativos. Muchas gracias. Muchas gracias al magíster Leopoldo von Echarte. A continuación nos va a realizar su exposición Horacio Cao, que es egresado del curso de formación de administradores gubernamentales, es licenciado en Ciencia Política, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, máster universitario en Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, es investigador del Centro de Investigaciones en Administración Pública del CIAP, ha sido docente de grado y posgrados en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Misiones y 3 de Febrero, como así también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Actualmente se desempeña como director del Instituto Nacional de la Administración Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación. Con ustedes, Horacio Cao. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Estamos ahí justo en el medio, uno no sabe con cuál saludo empezar. Por más que lo hayamos naturalizado, no puedo dejar de celebrar cada vez que nos reunimos en una universidad nacional, celebrar que esta infraestructura, la verdad que maravillosa que tenemos en Lanús, una ciudad que históricamente periférica de Buenos Aires, que pueda tener semejante infraestructura, que estemos reunidos acá en la universidad y el Estado argentino pensando en un Estado mejor, que Nerio, un especialista en temas de gestión pública de tal nivel, la verdad que sea un reconocimiento a nuestro campo de estudio, que sea el vicerrector de la universidad, que la verdad que la Argentina tenga especialistas en temas de gestión pública tan reconocidos a nivel latinoamericano. Por acá está Carlos Vilas,
alguna vez lo presenté y dije que era un legendario intelectual y se enojó. Así que no voy a decir que es un legendario intelectual argentino, que esté Paula Maya, acá también con nosotros, que viene a dar una conferencia en Paraguay. Digamos, nosotros tenemos un sector al que me enorgullece y un poco me siento parte. Tenemos una serie de investigadores que se caracterizan por tener un pensamiento original, muy audaz, muy peculiar, y yo quiero utilizar esta peculiaridad de nuestro pensamiento latinoamericano y situado para tratar de hacer algunas aproximaciones, algunos comentarios sobre qué me parece que tiene que ser la evaluación. Digo pensamiento situado y latinoamericano porque nosotros estamos en una situación particular que no pensamos que las soluciones que nosotros pensamos para el subcontinente sean aplicables, o los que, por lo menos no sé si subcontinentes, sino los países de lo que están atravesando lo que se llama la ola latinoamericana, que nuestro conocimiento pueda ser aplicado a los países de Europa, por ahí sí a algunos países de los BRICS, pero sí claramente nosotros criticamos y corregimos mucho del conocimiento que llega desde Estados Unidos y de Europa, que atraviesan una situación diferente. Básicamente, y para decirlo en pocas palabras, para evitar los matices que seguramente tiene muchos, nosotros pensamos que las tendencias más potentes que vienen desde el mercado mundial y de la Organización Mundial de la Sociedad nos ha reservado a nosotros un papel que no es de los más adecuados y más virtuosos, digamos. Y una de las herramientas centrales que tenemos para enfrentarlo es el Estado. Ahora, los factores de poder que promueven o que sustentan la necesidad de que acá se lleven adelante las políticas que bajan desde el mercado mundial son muy poderosas también internamente. Entonces, nuestras políticas de Estado se dan en el marco de una puja por la hegemonía muy marcada, muy potente. Es una lucha continua en donde la verdad que desde los fundamentos más básicos están en discusión y parten de una visión del Estado, una visión de los objetivos del Estado, una visión inclusive diría antropológica de qué es el hombre y cuál es el lugar del mercado, son en muchos casos polares, son muy, muy diferentes. Y como decía el compañero de la red de evaluadores, detrás de toda evaluación hay valores. Y es una cosa que antes de empezar nos tenemos que preguntar qué valores sostenemos para poder evaluar, porque si no podemos decir que está bien o que está mal. Si no tenemos idea de los valores, es muy difícil saber si vamos por buen camino o mal camino. En este sentido quiero empezar diciendo que hay una cuestión paradojal. Nosotros sostenemos la corriente de pensamiento, que es también una corriente de expresión política, que trasciende el partido gobernante, digamos, que tiene que ver con los movimientos populares de América Latina y que por eso se llama ola latinoamericana, coloca en el centro de su análisis, o en el centro de la disputa, el papel del Estado. Tiene una visión estadocéntrica, digamos, ¿no? Desde el Estado es que nos vamos a enfrentar al mercado mundial. Sin embargo, y digo, la primera cuestión paradojal y tiene que ver con la abrumadora presencia de trabajos sobre reforma y modernización del Estado, en general ha sido bastante reactiva para poder incorporar muchas de estas herramientas que son vitales, sobre todo porque si sostenemos que el Estado es con lo que le vamos a tirar al mercado mundial, para nosotros es fundamental que el Estado sea eficaz, eficiente, sea una herramienta potente. Pero lo primero que querría decir y que querría marcar en términos de cuál es el valor que nosotros, o cuál es el primer valor que nosotros tenemos que utilizar para analizar una política pública es, y si damos por cierta esta idea de que estamos metidos en un momento de puja por la hegemonía, en un momento de una hegemonía no consolidada de ninguno de los campos de disputa, es de qué forma coadyuva o de qué forma influye sobre esa lucha por la hegemonía. O sea, después de que se ejecutó una política pública, ¿cómo quedó el equilibrio de fuerzas? Y en este sentido voy a dar dos ejemplos muy excesivos, digamos, ¿no? Pero una buena lectura del primer peronismo tiene toda una matriz desarrollista y tiene un montón de cosas bárbaras, pero si algo hizo fue empoderar a la clase trabajadora para que nunca más fuera el convidado de piedra en la discusión política de este país. Entonces la política pública puede haber sido buenas, malas
o más o menos, pero hay un primer valor en términos del equilibrio de fuerzas que es clave para analizar qué fue lo que pasó en esa época. Por ahí fue muy ineficiente. Compramos los ferrocarriles más caros de los que tendríamos que haberlo comprado. O bajó la disciplina laboral. Pero bueno, ¿cuál era nuestro objetivo? Era poner a un actor central en el centro, poner un actor vital para los movimientos redentores, de liberación. Tenemos estas dificultades para ponernos un nombre así que nos identifique claramente. Pero esos actores que habían sido históricamente olvidados, nosotros, como parte del movimiento popular, los pusimos en el centro a través de una serie de políticas públicas y en el Estado como centro, los pusimos en el centro de decisión y ya nunca más pudieron salir. Mucho más claro en el caso de Bolivia. Son buenas, malas, esto de crear 32 nacionalidades, qué lío un Estado así. Bueno, ¿cómo lo evaluamos? Desde la eficiencia puede parecer muy ineficiente, pero por primera vez en 500 años han encontrado una identidad por la cual los sectores históricamente olvidados, 500 años olvidados, las grandes masacres buena parte de las grandes masacres de América Latina se dieron ahí en el altiplano, hoy por hoy se han empoderado y manejan el Estado. Ellos están en un proceso casi de descolonización, digamos, están sacando a los blancos del Estado. Los que íbamos en los 80 y en los 90 a Bolivia nos sorprendía ver que los que estaban adentro del Estado eran totalmente diferentes a los que estaban afuera. Tenías que tener doble apellido y hablar más en inglés que en castellano para estar adentro del Estado. Entonces, ¿cómo evaluamos las políticas públicas? Desde una óptica hegeliana o una óptica cartesiana, crear 32 nacionalidades, imagínense, 32 sistemas jurídicos adentro del Estado, un desastre. La verdad que ineficiencia absoluta, pero están creando otros valores, están creando otras cosas. Con lo cual, y vuelvo a decir, sin que esto sea una solución universal, y no sé si esto valdrá dentro de 10 años, pero en este momento de una puja por la hegemonía tan feroz como la que se está dando en Brasil, que va a haber elecciones dentro de un mes, en Uruguay, también va a haber elecciones dentro de un mes, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. El primer elemento, el primer segmento que nos interesa analizar es cuál es el saldo político de las diferentes políticas públicas. Cómo empoderamos a los actores populares, cómo revertimos el desequilibrio que es intrínseco a la sociedad capitalista, que los que más tienen siempre tienen más y tienen más poder y acceden a todos los circuitos con mayor facilidad. Desde ese lado nosotros, la verdad que tenemos muchos del análisis con el que empezaron, la verdad que nuestro Estado tiene graves problemas. El Estado argentino tiene graves problemas, tiene problemas de coordinación, somos un Estado federal, lo que hace que la coordinación tenga que ser más sofisticada, más compleja, pero también tenemos grandes logros de política pública, que hemos naturalizado, pero que, por ejemplo, en la historia argentina varias veces se intentó o se pensó en hacer algo parecido a la asignación universal por hijo y la verdad que fue casi imposible llevarlo adelante. Y tenemos sobre todo otro logro muy grande en el Estado que nos diferencia de muchos países de América Latina, es que en cualquier lugar de la Argentina, a lo largo y a lo ancho, salvo algunos bolsones por ahí del conurbano o en Rosario, todo el mundo que tiene un problema, lo primero que hace es pedir que venga el Estado. Y ese es un activo muy grande. Uno que ha vivido en otros lugares de América Latina o que conoce la situación de Centroamérica, en donde el Estado ha perdido el dominio sobre el territorio, la verdad que nosotros, el Estado esté tan asentado sobre el territorio, aún con sus ineficiencias, y que la gente demande Estado, y en algún sentido haya como un capital activo en el inconsciente colectivo de toda la población que demanda al Estado y no demanda el narcotráfico, no demanda la guerrilla, no demanda el contrabando, no le demanda ninguna de las redes delictuales que son tan potentes en otros lados, también es otra cosa que nosotros tenemos que analizar y ver cuando vemos valor público. Bueno, nosotros creamos un valor público que es que el Estado está parado en una red muy potente que ha llegado a toda la población y que toda la población, en primer lugar, demanda por el Estado. En términos más técnicos o más cercanos al tema, pero antes que eso quiero comentar un par de anécdotas. Hay un antiintelectualismo histórico de los movimientos populares que hacen que algunas recetas tecnocráticas sean difíciles de llegar y llegar hacia los lugares decisores políticos y llegar a los decisores, sobre todo estoy pensando en provincias y municipios, uno llega con estas herramientas sofisticadas y dicen, uy, qué complicado, es poco lo que sumo. Pero hay también de nuestra parte, y
hay también de nuestra parte una incomprensión del fenómeno político y una incomprensión aparte de qué es lo prioritario, ¿no?, en términos de la construcción. Y hay algunos casos, digo, casi irrisorios. Cuento uno que me tocó vivir, no voy a poder citar los nombres por una cuestión de elegancia, pero una vez un tribunal de cuentas en una provincia tenía que dar su informe anual al Parlamento. Ese año había sacado la ISO 9001. Entonces el presidente del Tribunal de Cuentas dijo, bueno, yo vengo acá porque me lo ordena la ley, yo soy siervo de la ley, voy a cumplir la ley. Pero en verdad es poco lo que me pueden decir en el Parlamento, porque yo cumplí la ISO 9001, lo que me da excelencia en toda mi tarea. Y la verdad que es poco desde la política lo que me puede decir a mi organización, digamos, ¿no? Y subordinando lo técnico a lo político. Bueno, digamos, en una universidad no hay que argumentar mucho para hablar de la barbaridad que es esa explicación. Nosotros somos un país democrático y hay una serie de decisiones que tienen que ver con definiciones políticas que no se pueden surgir de un algoritmo tecnocrático. Si es mejor una medicina curativa o una preventiva, no es una decisión que la podemos meter en un algoritmo. Y para decirlo muy brutalmente, una ISO 9001 se le puede meter en un campo de concentración nazi. Y vos garantizás calidad, digamos. No hay una cuestión de valores que no surgen de lo tecnocrático y que claramente la que tiene que dirigir es la política. Pero yéndonos del otro lado y hablando de la evaluación, sí me interesa decir que hay un salto cualitativo en los instrumentos y que el instrumento de evaluación es nuestra respuesta a lo que quieren poner como eje de las políticas públicas, la cuestión del control y la auditoría. Tengo para mí, y no solamente para mí, muchos han escrito sobre el tema, el paradigma neoliberal tiene una concepción del hombre como intrínsecamente egoísta. Y el único lugar en donde ese egoísmo tiene una salida virtuosa es en el mercado. El Estado, como no es una situación mercantil, genera una simetría de información entre el funcionario y los ciudadanos. Y eso hace que inevitablemente el funcionario tienda a aprovecharse de esa información para acrecentar su poder de manera injusta o quedarse con recursos de los contribuyentes. Esta es la visión por la cual, como el sol tiene que salir por el este, en el Estado tiene que haber corrupción por definición. Entonces hay toda una batería de trabajos o toda una batería que instalan en el centro del tema. ¿Cuál es la política estatal central? El control contra la corrupción. Yo quiero decir que me parece muy bien que hay que controlar la corrupción, que es un problema grave. Cuando estaba en alguna provincia nosotros tratamos de sacar una ley que no había atentado peor que el atentado contra lo colectivo, que era contra el Estado, y que inclusive intentamos tocar algunas cosas para castigar a aquel que se aprovechara de esta situación. Pero en el momento que nosotros ponemos en el centro de nuestra política pública, la orientación de nuestra política pública, la lucha contra la corrupción, estamos perdiendo la batalla, porque para nosotros el Estado, vuelvo a decir, es un instrumento poderoso que tiene que pelear contra el mercado, que tiene que domarlo, tiene que resignarlo, algo tiene que ser. Todavía no tenemos muy bien la palabra justa en la que estamos construyendo. El paradigma de la evaluación de políticas públicas empieza a poner valores, empieza a venir desde otro lado. Por eso a mí me parece que es tan importante empezar a pensar en evaluar. No solamente porque necesitamos un Estado poderoso, sino porque tenemos ahí una herramienta tecnocrática muy potente, muy desarrollada, y que nos permite, por este lugar de los valores, no repetir lo que se hace en otros lados, sino meterle nuestros valores. ¿Cuáles son los valores en estos lugares? Lo que decía actualmente. Bueno, ¿cómo esta política pública reasigna poder? ¿Cómo esta política pública reasigna recursos? ¿Cómo esta política pública empodera a los menos poderosos? ¿Cómo es transparente? ¿Cómo es más democrática? ¿Cómo los coloca en otro lugar a los que son nuestro sujeto social? ¿Cómo nos ayuda a construir política? ¿Cómo nos ayuda a cambiarnos a nosotros mismos funcionarios? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Cao. Antes de proseguir con esta última conferencia de la primera mesa, de este primer encuentro, voy a proceder a hacer una breve síntesis de lo expuesto. El licenciado Foro Techarte habló de un nuevo enfoque de gestión que presupone nuevas formas de evaluación, la responsabilidad por resultado, que implica, digamos, mediciones de proceso de productividad de los procesos gubernamentales, un cambio de paradigma
digamos, este nuevo modelo de gestión implica un nuevo cambio de paradigma del viejo paradigma del control a la evaluación por resultados. En esta evaluación aparece necesariamente el juicio de valor, no hay evaluación sin juicio de valor, pero tampoco hay recetas, y algo que hizo hincapié muy importante, que destacó como muy importante Charte, es el rigor metodológico en la selección y evaluación de del método, en especial variables técnicas, etc. En el caso de Cao, habló de la necesidad al momento de diseño y ejecución de políticas públicas de evaluación de ubicarse, un pensamiento situado, habló del pensamiento latinoamericano. Habló también que al momento de evaluar hay que entender el sistema de relaciones que se esconde a través de una puja por la economía, y en ese sentido define o se ubica claramente en una posición estadocéntrica. Refirió que durante el primer peronismo en la configuración de esas relaciones de poderes hay un empoderamiento de la clase trabajadora como un elemento vital que participa de las tensiones descriptas. Citó los nuevos casos de esta nueva Latinoamérica, como el caso de Bolivia, donde aparecen nuevos valores y nuevas configuraciones ya incorporadas dentro del Estado. Habló de la plurinacionalidad del Estado boliviano. Habló también de la importancia de entender que nos encontramos en la Argentina ante un Estado asentado, que en la demanda ciudadana aparece el Estado en primera instancia como objeto de demanda, y por lo tanto hay que resaltar y fortalecer esa idea. En evaluación reconoce que hubo saltos cualitativos, pero que de alguna manera hay que producir un salto del viejo neoliberalismo, que tenía una concepción egoísta del individuo y veía al Estado como un obstáculo, hacia un nuevo paradigma que implica repensar, además, no solamente el rol de los Estados, sino también el rol de la sociedad y la naturaleza filosófica, antropológica y sociológica de la sociedad. Concluyó su exposición hablando de la necesidad de que en estos nuevos estados configurados a partir de las últimas décadas, hacer hincapié al momento de diseñar políticas de evaluación, de la cuestión del empoderamiento, de la distribución y de la inclusión. Para concluir esta conferencia, nos va a dirigir la palabra el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, a quien le agradezco personalmente haberme invitado y a quien además le agradecemos la presencia porque sabemos que está pasando por un momento complicado, y sin embargo, como él es, que aparte de ser un gran intelectual, es un militante, estuvo acá con nosotros para acompañarnos, así que yo le pido un aplauso especial por ese esfuerzo que hizo Nerio. Nerio Neirotti es vicerrector de la Universidad Nacional Lanús, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de Cuyo, es coordinador de programas y proyectos de evaluación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IPE UNESCO, sede regional en Buenos Aires, se ha especializado en análisis, diseño y evaluación de políticas públicas y es autor de numerosos artículos y libros sobre análisis y evaluación de políticas públicas. Con ustedes, Nerio Neirotti. Muchas gracias, Francisco. La verdad que la síntesis que has hecho me viene como anillo al dedo. Agradezco también tus inmerecidos elogios. Creo que entre la exposición de Leopoldo, su rigor técnico, metodológico, académico, y la exposición de Horacio, con su rigor político, académico también, tengo una muy buena oportunidad como para darle entrada a las ideas que quiero exponer. Ideas que parten de una incomodidad como evaluador. Con mi experiencia en el mundo de la evaluación
y en la actividad académica relacionada con la evaluación, siento que efectivamente ha habido un cambio de paradigma después del neoliberalismo, para parafrasear un título de un texto del profesor Vilas que anda por acá entre el público. Estamos todos preocupados por ver, bueno, cuál es la nueva situación, por estudiar en el plano de las ciencias sociales, en el plano de las políticas públicas, cuál es el nuevo escenario, qué instrumentos hay que desarrollar, qué condiciones estamos viviendo, qué condiciones políticas de lucha por la hegemonía se producen, y en este sentido, cómo evaluar. La evaluación no es ajena a todo este fenómeno. Vivimos un cambio de paradigma donde además la mayor parte de los países de América Latina tienen gobiernos de tinte autodenominados, nacional popular, nacional revolucionario o de centroizquierda, sencillamente. Realmente hubo un clivaje importante, hay una recuperación de la política y del Estado. Y entonces nos planteamos, ¿y la evaluación puede seguir igual? ¿Puede seguir con los mismos instrumentos? ¿Puede estar encaminada del mismo modo? ¿Qué pasa que no podemos avanzar mucho más allá con la evaluación? Vemos que algunos países han llegado a conformar sus sistemas de evaluación, otros tienen algunos dispositivos superpuestos, segmentados, fragmentados en el Estado. Encontramos todavía esta dificultad entre quienes toman decisiones y quienes evalúan para entenderse, para entablar un diálogo. El problema es de los políticos, el problema es de la nueva política, el problema, ¿qué hay acá? ¿Un problema de politiquería o hay un problema de falta de adaptación de los evaluadores en sus conceptos, falta de contemplación de la presencia de estos valores a los que se refería Horacio, falta de reubicación en el análisis de políticas públicas? Creo que, en realidad, con mi humilde opinión, lo que ocurre es lo último. Quienes trabajamos en el mundo de la evaluación debemos empezar a trabajar en el desarrollo de nuevas perspectivas y nuevas herramientas. Yo no pretendo plantear el camino. Cuando denomino esta charla hacia un nuevo paradigma de evaluación en políticas públicas, en realidad simplemente me planteo interrogantes, algunas sugerencias y muchas de las cosas que surgen de los diálogos que tenemos con los colegas. El legado de los 90 es un legado que yo quiero señalar que constituyó un avance en el mundo de la evaluación en nuestros países. Con gobiernos neoliberales y todos, pasamos de un enfoque centrado en la administración, orientado nada más que a los procesos, a la auditoría, ¿no es cierto?, al cumplimiento de normas y procedimientos, a preguntarnos por los resultados, ¿no? Un panorama más bien de tipo gerencial, en gran medida importado del mundo de la producción, del mundo de la empresa, ¿no? Se habló del Estado emprendedor y la nueva gestión pública tiene mucho de eso, ¿no? Esto sí, en el marco del modelo de Washington se establecieron pautas, se instauraron dispositivos, estructuras en toda América Latina, recomendaciones para la evaluación que parecía que estábamos trabajando para un modelo único, y en cierta medida era así. Era el modelo importado, el modelo de Washington, ¿no? Fíjense ustedes que entonces en toda América Latina se instauraron organismos de evaluación de la calidad educativa en nivel medio, superior, en nivel básico. Para los programas sociales fue clarísimo, junto con los fondos de inversión social venían las estructuras de evaluación, como fue el caso del Siempro en nuestro país. Nos encontramos con una herramienta que en la Argentina fue señera, como fue la Carta de Compromiso con el Ciudadano, donde la idea era que, bueno, para que fuera eficiente y eficaz la gestión pública, era importante que el ciudadano contara con el compromiso del Estado y de los agentes de Estado para no bajar ciertos umbrales. Y se construían juntos, era participativo, inclusive.
Este fue un gran programa en la Argentina, como lo fue Siempro, como lo fue Diniese, como lo fue Coneau, y todavía persisten, todavía están presentes y reitero, generaron beneficios para el mundo del gobierno, para el sector público, ¿no? Esto estaba en gran medida relacionado con los procesos de descentralización y de privatización. Bueno, si tratábamos de hacer más eficiente este Estado gordo y flácido, era importante de que tuviéramos un control de que aquellos que recibían los servicios por medio de la descentralización o los servicios privatizados estuvieran controlados en sus resultados, ¿no? Eso es lo que quedó, y quedaron acá una buena cantidad, y en otros países de América Latina, de estructuras educativas, de estructuras evaluativas. Quiero decir, muchas de ellas similares por esto del modelo único, ¿no? El tema es que hoy estamos con otro modelo, estamos con un nuevo escenario. Hay un retorno notorio de la política, de ser denostada como una actividad que era esencialmente corrupta. Como dijo Horacio, ahora, ¿no es cierto?, se vuelve a recuperar esta capacidad, el mayor signo de la caridad, diríamos, desde la perspectiva cristiana, es la política, ¿no es cierto? Se vuelve a movilizar la sociedad, las organizaciones de base reaparecen. Hay una participación notoria. Primero fue como para hacerse sentir, fue el caso de los piqueteros, ¿no es cierto? Luego hubo una asociación con el Estado para trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida. En otras palabras, estamos en una etapa refundacional de las políticas públicas. De manera clara, ha habido una orientación de tipo neouniversalista en las políticas sociales, ha habido una recuperación de las políticas de los derechos humanos, ha habido una recuperación del sentido de dignidad nacional, popular, hay obviamente una mejora notoria en la calidad de vida de nuestra población y hay un gran ardor, una gran movilización política. Y uno se dice, ¿qué hacemos con la evaluación? ¿Seguimos con el marco lógico, para poner un ejemplo? ¿Seguimos con insumos, proceso y producto, para poner otro ejemplo? ¿O tal vez deberíamos plantearnos algún tipo de cosa diferente, ¿no? Bueno, lo primero que desearía plantear es que en evaluación se ha hecho bastante en la producción de conocimientos, se han desarrollado metodologías. Como decía Leo más temprano, ha habido un encuentro entre las metodologías cuantitativas y cualitativas. Ha quedado atrás, ¿no es cierto?, el positivismo empírico como único paradigma metodológico de evaluación. Ha habido una buena producción, se ha presentado en seminarios, en sectores académicos y todo lo demás. De lo que no estamos seguros es que se haya utilizado adecuadamente. Es decir, la evaluación, por definición, que es la emisión de juicios valorativos fundados sobre evidencia empírica acerca de la marcha de las políticas públicas para mejorarla, no tenemos ninguna garantía de que se mejore, o sea, que sea utilizada la evaluación para que se mejore la política pública. Y esto tiene que ver también con el tema de la comunicación y el tema de la apropiación de este conocimiento que genera la evaluación por parte de los distintos actores involucrados. En segundo lugar, algo que no es nuevo, se dijo siempre, se dijo desde la etapa del neoliberalismo, que la evaluación debía tener una perspectiva sistémica. Y esto es algo que tenemos que seguir profundizando porque es muy poco lo que se logró a este nivel. Desarrollar una cultura evaluativa, en tercer lugar. En cuarto lugar, facilitar la deliberación pública. Y en quinto lugar, incorporar más allá del enfoque de resultados el enfoque de derechos. Voy a cada uno de estos temas. ¿Qué pasa respecto de la profundización de la comunicación, apropiación y uso de la evaluación como un medio para ir armando un nuevo paradigma de evaluación de políticas públicas? Es necesario contar con canales de comunicación constantes. Habitualmente la evaluación se comunica al final, o poquito antes, ¿no? Para que, bueno, nadie se enoje, para que se apruebe, para que se valide, digamos, ¿no? Yo entiendo que es necesario desde el momento del planteamiento de la evaluación, ese momento donde decimos se junta decisor y evaluador, que generalmente no es uno y otro, sino que suelen ser equipos, y definen qué es lo que es necesario conocer, qué es necesario saber. O sea,
sobre qué aspectos vamos a evaluar. Y a partir de allí pasamos al diseño, pasamos al trabajo de campo. Durante todo este proceso los canales de comunicación tienen que estar aceitados. Y tiene que estar garantizado que si se obstruye alguno de los canales, tiene que haber otro. No puede dejar de haber canales de comunicación entre todos los que participan, ¿no? Los técnicos, los políticos, los destinatarios de las políticas, quienes proveen insumos para las políticas, quienes están de alguna manera concernidos porque les interesa esa política o por los valores que contiene esa política en el país. Segundo lugar, para que esta evaluación sea realmente utilizada, trabajar de manera pormenorizada en la transposición didáctica. ¿Qué es la transposición didáctica? Es hacer docencia. Esto que el docente hace cuando toma un cuerpo de conocimiento, lo desestructura y lo reestructura para hacérselo significativo, atractivo, importante, accesible al estudiante. Y para empezar entonces a producir conocimiento junto con el estudiante. Esta es una tarea que los evaluadores debemos cuidar, debemos tener como práctica permanente. Y hay distintas audiencias, hay distintos públicos y cada uno de ellos tienen intereses diferentes. Por lo tanto, entonces en un nuevo paradigma deberíamos estar preocupados siempre por esta transposición didáctica. Por último, la apropiación. El conocimiento tiene que ser significativo para todos los involucrados en la política. Y para esto no hay nada mejor que de una forma u otra, mucho o poco, participen en la producción del conocimiento. Que haya devoluciones oportunas, no al final, sino durante todo el proceso, y que haya validaciones. Además, al revés, es necesario instaurar un hábito de que la evaluación sea recordada, referenciada permanentemente en las etapas posteriores de ejecución a la misma. Una vez que se evaluó, se analizó, se profundizó, se buscaron las razones del por qué andamos así y por dónde deberíamos ir, es importante que esto quede ahí plasmado como referencia, que por supuesto no es eterna, no puede variar todas las veces que sea necesario, pero que sea el punto de referencia que tenemos para orientarnos. Es nuestra carta de navegación, la evaluación. Una perspectiva sistémica es nada más ni nada menos que trabajar juntos. Tenemos en nuestro país y en varios países distintas oficinas evaluadoras. En nuestro país, recién el año pasado, aparece en la jefatura de Gabinete de Ministros un programa de evaluación de políticas públicas que no se propone articularlos autoritariamente, sino de ir generando un diálogo, un encuentro, estos vasos comunicantes entre las mismas estructuras de evaluación a los efectos de ir pensando en un sistema. En segundo lugar, bueno, todos sabemos que el ancla de la toma de decisiones está en el presupuesto, ¿no? Entonces, es necesario que las reflexiones, las recomendaciones, las conclusiones que van saliendo de las evaluaciones, de alguna manera lleguen a las decisiones de tipo presupuestario que se toman anualmente. Y las decisiones de tipo presupuestarios que sean precisamente un instrumento más de la planificación. Es decir, estoy recuperando el sentido de la planificación que en nuestro país fue denostado y en otros países también, países como Brasil se mantuvo, inclusive más allá de las dictaduras y más allá del neoliberalismo. En tercer lugar, tenemos una necesidad de ir actualizando, formando, capacitando a los agentes públicos y no nos hemos planteado que también hay que hacerlo en evaluación. La evaluación tiene que estar estrechamente ligada, las actividades de evaluación, las estructuras de evaluación con las estructuras de capacitación de los empleados públicos y de los dirigentes públicos, de los directivos del sector público. Y por último, la relación, para ser sistémico, de la evaluación con todos los portales de comunicación. La evaluación es un medio de profundización de democracia, por lo tanto, debe ser un instrumento de la transparencia. El otro aspecto que tiene que ver con lo que entendemos podría ayudar a construir un nuevo paradigma es la instalación de la cultura. Ya se ha dicho esta mañana, ya lo planteó Leo también, ¿no es cierto? Pero quiero decir
instalar la evaluación como un hábitus, a la manera de Bourdieu, ¿no? Un hábitus. ¿Qué son los hábitus? Dice Bourdieu. Disposiciones estables, permanentes, no reflexionadas. Frente a un determinado estímulo, intentamos inmediatamente movernos de tal manera. Y esto tiene que ver con la posición, la situación que estamos, en la que estamos ubicados en la sociedad. Bueno, si cada involucrado en un programa, ¿no es cierto?, tiene el hábito de reflexionar, este acto reflexivo permanente, propio de la pedagogía ignaciana, y no es de que lo hago de chupamedia porque tengamos ahora un papa jesuita. Quiero decir que habitualmente me han resultado útiles y en algún momento he trabajado con algunos alumnos los textos pedagógicos de Ignacio de Loyola en el tema de evaluación. Esto de tener un texto, o sea, el producto de una evaluación o un juicio, un análisis, una inquietud que compartimos entre todos, sentarse a meditarlo, a reflexionarlo, finalmente encontrar qué significado tiene para nosotros y por último proponer vías de acción prácticas de ejecución en función de esta reflexión, no puede ser una actividad que se hace a fin de año porque tenemos que salir bien en la distribución presupuestaria o porque simplemente tenemos que cumplir con un requisito. Tiene que ser, de hecho, una actividad cotidiana. Claro que no vamos a parar nuestra ejecución, nuestra actividad para estar evaluando permanentemente, pero sí vamos a alimentar a la evaluación si el acto reflexivo, el hábitus de la evaluación está internalizado en nosotros. Esto facilita el diálogo entre los involucrados, ya dejamos de decir vos tenés la culpa, sino que un poco aprendemos a reflexionar entre todos. Esto facilita la responsabilización, es decir, que cada uno sepa por qué tiene que rendir cuentas internamente y externamente, y nuevamente el tema de la transparencia. Ustedes dirán, qué bonito. Sí, es bonito, pero además de eso, difícil de practicar, no nos cabe duda. Y en esto creo que tenemos que trabajar profundamente en la línea de la formación de los agentes públicos y en programas de cogestión del Estado con la sociedad civil en la línea de formación de dirigentes de las organizaciones comunitarias, dirigentes de distintas organizaciones de la sociedad civil. Facilitar la deliberación pública sería otro punto que propondríamos para avanzar en este ayornamiento de la evaluación al nuevo momento político que estamos viviendo. No existen diseños acabados de políticas públicas. Ustedes podrán ver que en todos nuestros países, en América Latina, hay una batería, un lanzamiento aguerrido, digamos, de políticas públicas con mucha capacidad de decisión como producto de concentración de poder en los gobiernos que ha habido en estos años, no me cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que no necesariamente tienen un diseño refinado, un diseño acabado. Podríamos decir en criollo, se van haciendo a los tumbos, se van haciendo en el medio de la lucha, se mezcla el aspecto arquitectónico con el aspecto agonal de confrontación, de acumulación de poder que tiene la política. Entonces, de pronto se avanza, se anuncia, se para, se vuelve a retomar, hay avances fuertes, nuevamente decae, y así es como se van conformando las políticas públicas. En este país y en los demás países también. Más allá de que en los países del norte, por allí, haya más administración que política, cuando hay política pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, con otros marcos institucionales y todo eso. Pero entonces cabe que nos planteemos nosotros, ¿no?, pensar en que hay diferentes estructuraciones de los problemas en la sociedad. Algunos estructuran, o sea, conciben el problema, estructurarlo ya es concebirlo, de una determinada manera, otros de otra, todo relacionado con esta posición que ubicamos en la sociedad. Hay diferentes alternativas de solución, hay diferentes caminos o modalidades de gestión. La ciudadanía participa en la elaboración de los perfiles de política a través del debate, del diálogo, de la discusión, muchas veces manipulada por los medios, pero no sin mantener
una digna autonomía para llevar a cabo y desarrollar sus opiniones, sus argumentos, sus relatos y finalmente también proponer soluciones de política y cómo analizar los problemas. Entonces, la evaluación debe brindar en este sentido también elementos para la deliberación pública. No solamente estamos evaluando si estamos nosotros brindando un análisis de los resultados. También estamos evaluando si estamos ayudando a estructurar problemas, si esto se hace valorativamente, si estamos ayudando a estructurar una agenda, esto también es tarea de los evaluadores, si estamos ayudando a buscar alternativas de solución. Por supuesto, mucho más si estamos viendo cómo va la implementación y cómo terminó o cómo hemos logrado o no los propósitos que teníamos, ¿no? Por último, el enfoque de derechos. Yo entiendo que, no solo yo, es una corriente, digamos, ya muy asentada en nuestra universidad y en el mundo, ¿no es cierto? Debemos pasar del enfoque de resultados al enfoque de derechos. Porque estamos trabajando como evaluadores por una sociedad más justa, estamos trabajando por una mayor igualdad, por una mejor calidad de vida, y entre obtener un resultado como beneficiario y garantizar la efectivización de un derecho, hay un gran trecho, ¿no es cierto? Y precisamente como evaluadores debemos estar atentos a este trecho. ¿Qué es lo que falta para que este derecho se efectivice? ¿Cuáles son las razones por las cuales no se ha efectivizado? ¿Cuáles son los caminos para efectivizar los derechos de la ciudadanía? Derechos de la ciudadanía que, por otra parte, están establecidos o son resultados de la deliberación pública a la que yo hacía referencia recién. Deliberación pública que, por otra parte, tiene presente a los valores de la sociedad de manera muy notoria. Finalmente, predominan los valores que están sustentados por el poder hegemónico, o hay lucha de valores cuando hay lucha de hegemonía y contrahegemonía. Y tenemos no solamente que ver si estos resultados se obtuvieron, ¿no es cierto?, lo cual, vuelvo a decir, ha sido un gran avance, porque pasar de procesos a resultados fue un gran avance. Ahora debemos agregarle procesos, resultados, que no lo tenemos que abandonar, más la distancia que tenemos hacia la efectivización de los derechos. Esto supone que tenemos que ver también si se están cumpliendo por parte de las organizaciones intermedias de la sociedad civil, empresas, asociaciones profesionales, etcétera, las responsabilidades que tienen en relación con esos derechos y si el Estado está garantizando o sea cumpliendo con sus obligaciones. Para terminar, estos serían los puntos en conjuntos que entiendo que ponemos ahí sobre la mesa como para ir pensando en un nuevo paradigma. Hay un largo trecho todavía para transitar para que este vaya cobrando forma. Solamente digo algunas pocas cosas. Va a cobrar forma en la medida en que nuestra práctica evaluativa nos vaya diciendo cómo lo vamos logrando. En segundo lugar, tenemos una gran producción metodológica, un gran acervo metodológico en las evaluaciones, pero nuestras evaluaciones carecen de teoría en gran medida. Por lo tanto, entonces debemos recuperar la teoría para el análisis y obviamente para el análisis de las evaluaciones. En esta recuperación de la teoría también debemos recuperar los valores de la política. El evaluador no puede dejar de ser un político. No digo que sea un político partidario, pero tiene que estar metido, tiene que estar inserto en la arena política. Y un último tema que quiero plantear es que así como hemos desarrollado tantas metodologías para la investigación evaluativa, ha llegado también el momento en que desarrollemos metodologías para la comunicación de la evaluación, para la apropiación de la evaluación y para un correcto uso de esta evaluación. Esto no es nada más ni nada menos que hablar de una interacción política entre los distintos actores que están involucrados en la evaluación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Nerio. Estamos concluyendo esta primera conferencia. Un agradecimiento a Horacio Cao, un agradecimiento también a Leopoldo por estar acá con nosotros, obviamente a Nerio. Y Matías estaba por acá, si no me equivoco, para anunciarles cómo prosigue esto en las otras instancias. Así que muchísimas gracias a todos y todas.